puntos. El Señor me confirmaba el mensaje de esta mañana. Y allá atrás estaba yo en mi mente pensando muchas cosas y viendo lo maravilloso que es Dios. Amén. Hoy vamos a tocar un tema bastante delicado, pero que es importante. No mucho se toca en las iglesias. El Señor me ha guiado por este camino y aunque es difícil, la palabra es dura, la vamos a presentar a ustedes y también a pedirles que presten atención, porque en este mensaje, en esta porción de la Biblia, hay una advertencia muy fuerte de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y así quiero pedirles por favor que no se vayan a distraer, para que ustedes puedan asimilar esta palabra, porque es un mensaje, hermanos, que nos puede servir a nosotros para enfocar de mejor manera nuestra vida y nuestra relación con Dios, o bien nos puede servir para confirmar que lo que dice esta palabra tendrá sus consecuencias para nosotros. Vamos a hablar sobre falsos profetas y falsos maestros. Y vamos a confiar en que la advertencia que hace el apóstol, en este caso Pedro, nos hagan comprender la importancia de leer y conocer a fondo la palabra de Dios. A mí me da tristeza al ver y al oír el día de hoy de muchos líderes que están engañando a sus congregaciones y las están llevando al despeñadero sin importarles la vida de esas ovejas. Yo quiero ser esta mañana un atalaya de Dios, un hombre que pueda tocar la trompeta y dar la alarma del peligro que se cierne sobre nuestras vidas. Vivimos en un tiempo en el cual la confusión, las herejías y la apostasía proclamadas por los falsos líderes y por falsos hermanos no son más que el cumplimiento de la palabra de Dios. Pero no podemos quedarnos de brazos cruzados viendo que el pueblo de Dios está siendo engañado y está siendo arrastrado a situaciones muy serias delante de los ojos de Dios y quedarnos sin hacer nada. En el capítulo 1 de la segunda epístola de Pedro, él ya insinuaba la perniciosa influencia de los falsos maestros al asegurar que a sus lectores que los apóstoles habían seguido cuentos ingeniosos. Los apóstoles de la iglesia de aquel tiempo nunca usaron de ese engaño para tener a sus ovejas sumidos en la ignorancia espiritual. Esto que vamos a hablar el día de hoy no es nada nuevo. Ya Pedro nos va a mencionar aquí lo que ocurría en aquel tiempo
pero con el correr de los años se ha ido degenerando más muchos liderazgos, y las iglesias hoy se han conformado con simplemente exprimir a sus ovejas y sacarles el dinero y vivir en lujos, llevar una vida ostentosa, olvidando la gran responsabilidad que tenemos para con el pueblo de Dios. Pedro da a entender que estas historias perpetuadas por maestros que se oponían a Cristo circulaban ya dentro de los confines de la comunidad cristiana. Cuando consideramos las falsas enseñanzas que la iglesia primitiva tuvo que enfrentar, nos es posible entender el deseo de Pedro de animar a los creyentes a ser fuertes en su vida espiritual. No podemos acomodarnos al mundo. No debemos adaptarnos a ese sistema de vida mundano. Su costo es demasiado alto, porque representa la vida o la muerte eterna. Es algo que debe de considerarse con mucho detenimiento. El cristianismo no es una religión para entretener a las personas. El cristianismo es mucho más que eso. Y no nos reunimos en un templo para llevar a cabo programas sociales que nos permitan estar de acuerdo con muchas personas, cuando sabemos que hay mucha necesidad y debemos de reconocer que debemos de tomar decisiones importantes de arrepentimiento en nuestra vida, para que cuando aquel día, cuando el Señor venga por su iglesia, nos encuentre como aquella iglesia que Él siempre ha deseado, sin mancha y sin arruga. Una iglesia, como decía la lección de esta mañana, que no haya perdido su primer amor. Pedro trae toda la munición necesaria para que los cristianos nos opongamos exitosamente a los falsos maestros y que destruyamos sus propósitos. Él alerta a los cristianos acerca de la guerra que tienen que librar y los equipa con una armadura espiritual que nos permita resistir y dispersar las fuerzas anticristianas. No podemos tolerar falsos líderes. No debemos tener falsos líderes. Para Pedro ha llegado el momento de describir a estos enemigos de Jesucristo. Algunas personas se oponen a que se prediquen estos mensajes porque pareciera como que no tenemos amor para con el prójimo y que no respetamos a nuestros líderes. Pero el Señor mismo denunció a los falsos líderes y públicamente les dijo a muchos de ellos: hipócritas, sepulcros blanqueados, hijos del diablo. Se los dijo. En los primeros 3 versículos del capítulo número 2 de la segunda epístola de Pedro, él nos va a describir los siguientes temas. Primero,
nos va a mostrar los objetivos de estos falsos maestros. Porque aunque usted no lo crea, los falsos maestros tienen metas bien definidas y objetivos bien claros que Pedro nos va a trasladar cuáles son esos objetivos de ellos. Pero también nos va a mostrar o nos va a demostrar el resultado que con sus actividades quieren lograr. Debemos de abrir los ojos. Debemos de estar bien cimentados en la palabra de Dios para no permitir que abusen de nuestra fe. Menciona también la inminente condenación y destrucción para los falsos apóstoles, falsos maestros, falsos líderes. Veamos entonces el versículo número 1 de segunda de Pedro, capítulo número 2. Y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Si usted nota el verbo que usa ahí Pedro, lo está poniendo en pasado, hubo, y se está refiriendo a falsos profetas entre el pueblo de Dios, Israel en este caso. Hubieron falsos profetas. Pero luego Pedro pasa a decirnos que en el futuro habrá, como habrá entre vosotros, falsos maestros. Tal vez este no sea el mensaje adecuado para este domingo, que se celebra el Día del Maestro. Y Dios bendiga a los maestros. Dios bendiga a los maestros, en especial a los maestros de la palabra de Dios. Porque se está cumpliendo con una función muy importante dentro del cuerpo de Cristo. Pero Pedro nos dice que va a haber falsos maestros que introducirán encubiertamente, no abiertamente, sino que encubiertamente introducirán herejías destructoras y aún, dice, negarán al Señor que lo rescató. Pero lo que conseguirán es atraer sobre sí mismos una destrucción repentina. Es que a Dios no lo vamos a poder engañar nunca, jamás, jamás. El hombre es muy osado y cree que puede sobrepasar la palabra de Dios, manipular la palabra de Dios y desarrollar actitudes que van contra la palabra de Dios. Desafortunadamente, hay un grueso del pueblo de Dios que se deja manipular y que no tiene el carácter suficiente para enfrentar a sus líderes y hacerles ver el tremendo error que están cometiendo de enseñarles herejías destructoras. Y de eso cuenta mucho el día de hoy. En Deuteronomio capítulo 13, del versículo 1 al 5, habla algo muy importante. Yo solo voy a leer el 5, pero usted puede leer los demás versículos. Dice: tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová, vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre,
Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Dios es severo en esta situación. Y no perdonó a esos falsos profetas. Y ordenó al pueblo que los matara. Porque estaban cometiendo actos contrarios a la voluntad de Dios. Porque estaban tratando de apartar al pueblo de Dios del camino por el cual Dios les había marcado. Pero también nos dice Deuteronomio 18:20, el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses, con D minúscula, ajenos, el tal profeta morirá. ¿Cuántos profetas modernos del día de hoy debieran de morir si lleváramos a cabo esta instrucción que nos da la palabra de Dios? Porque hay una cantidad de profetas falsos que se han autonombrado profetas, pero que de profetas no tienen nada, absolutamente nada, pero que son atrevidos y dicen hablar de parte de Dios cuando Dios no les ha dicho nada. Ezequiel 22:28. Y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo: así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. No estamos hablando de ese fruto del Espíritu de profetizar. Estamos hablando de un ministerio de profeta. Estos falsos profetas que tenemos el día de hoy en diferentes congregaciones jamás en la vida hablarían de estos pasajes, porque no les conviene. Estos profetas falsos actuaban de dos formas. Primero, por el mensaje que predicaban. Y segundo, por reclamar para sí el oficio profético. Los ministerios son dados por Dios, no por el hombre. Dios es el que llama. Y hay evidencias cuando Dios llama a alguien a un ministerio. Dios los condenó por la mentira que enseñaban y que vivían. Además dice, residían entre el pueblo de Dios con el propósito de descarriarlo, de apartarlo. Porque introducen doctrinas nuevas que solo provocan en las personas actitudes sensuales. Y agarran la palabra de Dios y la retuercen. Agarran un versículo sin tomar el contexto. Y hacen decir a la palabra lo que la palabra no dice. Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe,
que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Es palabra profética del Señor. A muchos engañarán. Pero Pablo nos dice, escribiendo a los hermanos en Hechos 20:29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. No es nuevo. Pero Pablo le dice a los ancianos, a los príncipes de Israel, lo que el Espíritu de Dios le había revelado a Pablo que iba a suceder luego que él partiera. Entrarían lobos rapaces que no perdonarían el rebaño, o sea, devorarían el rebaño. Y dentro de ellos mismos se iban a levantar. Judas 1:4 nos dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. Algunos hombres, no dice hermanos, porque eso nunca llegaron a ser hermanos, sino que habla de hombres, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Qué triste, qué lamentable que hombres con intereses mezquinos se presten, hermano, a esos actos de corrupción espiritual, de engaño a la iglesia. Pero que la Biblia nos dice que aunque han entrado encubiertamente, esos hombres ya habían sido destinados para esa condenación. Hombres, nuevamente, impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Hombres que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Algunas personas creen que la gracia que vivimos es libertad a la carne para cometer toda clase de inmundicias, de pecados. Porque como es la gracia, podemos hacer lo que se nos venga en gana y que nada va a pasar. Qué equivocados estamos. Convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y no solamente eso, sino que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Tal vez no lo dicen abiertamente, pero con sus actos están negando a Dios y a Jesucristo. Pero han entrado encubiertamente, de manera que no los miremos. Pasan desapercibidos. Y como la ovejita a veces no discierne, se deja manipular por estos falsos líderes. En la iglesia del principio, Pablo le dice a Tito 3:10, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ámalo. ¿Qué es desechar? Sacarlo.
Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, desecha, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Nadie lo tiene que condenar. Él solito se condena por su propio juicio. ¿Eran los falsos maestros miembros de la iglesia? Sí. Son. Están metidos en las iglesias. Se trata de cristianos apóstatas que han repudiado a su Señor. Alguno de ustedes estará pensando, entonces, hermano, la salvación se pierde. No se pierde. Se pierde el apóstata, porque nunca nació de nuevo. Nunca llegó a nacer de nuevo. Su propósito era entrar encubiertamente, engañar, lograr sus objetivos, pero dentro de sus objetivos no estaba honrar a Dios, glorificar a Dios. Solo estaba viendo o velando por sus propios beneficios. A su debido tiempo, por lo tanto, Jesús los destruirá súbitamente. Hoy podrán cantar victoria, pero no les va a durar mucho. Dios mismo, el Señor mismo los va a destruir. ¿Fueron los falsos maestros receptores de la gracia salvadora de Dios? No puede hacerse esas preguntas. ¿Fueron los falsos maestros receptores de la gracia salvadora de Dios? Aparentemente, no. Ya que repudiaron a Cristo, si observamos las palabras que dicen, negando al soberano Dios que los compró, como escribe Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Por lo tanto, su negación de Cristo demostró que ellos nunca habían sido redimidos. Nunca. Pero nosotros somos muy crédulos y no cuestionamos y no nos percatamos de las cosas o las actitudes que nuestros líderes realizan. Y nos dejamos engañar. Y a veces nos acomodamos, nos adaptamos a la mentira, al engaño, y proclamamos cosas que la Biblia no dice, pero que la gente quiere oír. Porque quieren que les endulcemos el oído para oír cosas que la palabra de Dios no dice. Versículo 2 dice, y muchos, no pocos, muchos seguirán sus disoluciones. Este es el peligro para la iglesia. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Da coraje ver en la televisión a personajes con su Biblia en los juzgados, cuando sus hechos demuestran la tremenda corrupción en la que participaron. Y esos son las personas que causan que el camino de la verdad sea blasfemado. Usted los habrá visto en la televisión.
el efecto de esta infiltración de estos falsos en la comunidad cristiana es muy dañino, ya que muchos los seguirán a estos falsos maestros. A pesar de la enseñanza y del consejo apostólico, numerosos cristianos estarán dispuestos a escuchar los cuentos ingeniosos de que habla Pedro en el capítulo 1, versículo 16 de la segunda epístola. Jesús específicamente advierte cuando dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y yo me asombro, hermano, cuando miro grandes congregaciones, pero de miles de personas que hacen cualquier tipo de esfuerzo para llegar a esas iglesias, y cuando uno oye lo que les enseñan, da coraje. Salud. Da coraje oír las falsas enseñanzas, la manipulación que hacen de su fe, cómo los envuelven y los meten en procesos que no corresponderían para un líder hacer con sus ovejas. Y las ovejas no dicen absolutamente nada. Están felices. Los bereanos, cuando Pablo les predicaba, iban a sus casas y confrontaban con las escrituras si lo que Pablo les decía era cierto o no. Hermanos, no somos robots para tragarnos todo lo que nos den. Debemos de discernir si lo que nos están dando es la palabra de Dios o nos están engañando. Manipulan nuestra preciosísima fe y la destruyen, porque dejamos de creer en Cristo para creer en los hombres perversos. ¿Cuáles son esas prácticas vergonzosas? En el griego, Pedro vuelve a utilizar esta expresión cuando describe a los habitantes sexualmente inmorales de Sodoma y Gomorra. En consecuencia, entendemos que el término significa excesos y abusos sexuales. Les sonará muy fuerte la expresión, pero eso es lo que sucede en muchas iglesias. Si hiciéramos una estadística de cuántos hogares se destruyen en las iglesias de hombres perversos, de mujercillas que se dejan llevar por toda causa, todo problema o cualquier clase de doctrina, nos daríamos cuenta la vergüenza que hay dentro de la iglesia. ¿Cuántas señoritas son embarazadas por jóvenes disque cristianos? Y ahí no pasa nada, los líderes no están ahí. ¿Por qué sucede todo eso? Porque no ha habido doctrina, no ha habido enseñanza, no se ha enseñado el temor de Dios. La gente vive en libertinaje. Mucha gente va a las iglesias a ver qué consigue. Hombres, jóvenes, a ver qué señorita consigue. Señoritas, a ver qué hombre consigue. Nunca van por amar a Dios. Nunca han tenido su primer amor. Si no lo han tenido, menos que lo hayan dejado.
¿Por qué sucede eso? Muchas veces nosotros como padres de familia también tenemos la culpa por no enseñar a nuestros hijos. Somos responsables de nuestra familia y a veces poco o nada nos importa a nuestros hijos y dejamos que las cosas sucedan como deben de suceder. Y la Biblia dice que el diablo anda como león rugiente viendo a ver a quién devora. El camino se refiere al cristianismo en sus primeras etapas. El cristianismo no es simplemente una forma de vivir. Oigan, eso sí quiero que quede claro. El cristianismo no es simplemente una forma de vivir. El cristianismo está guiado por la verdad del Evangelio. De manera que la verdadera doctrina debe de producir verdadera vida. O vida. La verdadera doctrina debe de producir verdadera vida. No es una forma de vida. Uno puede tener muchas formas de vida, pero aquí está la forma de vida que Dios quiere que tengamos. Versículo 3. Miren el objetivo de los falsos maestros. El propósito del falso maestro. Y por avaricia. ¿Cómo me encantaría predicar este mensaje en casa de Dios? Predicar en la fraternidad cristiana y en otras iglesias. Me encantaría predicar este mensaje. Tal vez no salga vivo. No lo invitan. Por avaricia harán mercadería de vosotros. Ay, hermano, parece que Pedro estuviera viviendo en pleno siglo XXI y se está dando cuenta de lo que está ocurriendo en muchas iglesias. Han hecho del pueblo de Dios mercadería barata. No están viendo al pueblo de Dios como esa nación santa, ese pueblo adquirido por Dios, como ese real sacerdocio. Están viendo mercadería en los miembros de la iglesia por avaricia. Con palabras fingidas. ¿Qué son palabras fingidas? Palabras hipócritas. Solo los hipócritas hablan palabras fingidas. Sobre los tales, dice, ya de largo tiempo, ¿sí?, la condenación no se tarda. La condenación no se tarda. Pero son líderes religiosos, hermanos, son salvos. Nunca han sido salvos. Nunca nacieron de nuevo. Son falsos. Y su perdición no se duerme. Su perdición, no es su salvación. Su perdición no se duerme. Vale la pena notar dos puntos. ¿Se recuerda que más adelante le pregunto? El primero es propósito. Son los puntos que hay que notar. Propósito. ¿Qué es lo que impulsa a estos falsos maestros? Nos preguntaríamos. ¿Qué es lo que los impulsa a ellos? Pedro nos da la respuesta y nos dice que lo que los impulsa a ellos es la codicia. La codicia, mire qué tremenda es la codicia.
¿Hasta dónde puede llevar a una persona ser codiciosa? A la condenación. Por codicia. Tienen interés en el dinero que los cristianos tienen. Ese es el único interés que tienen, en el dinero, en sus posesiones, en sus negocios. Cuando logran su propósito, descubren que la codicia los mueve a obtener más. Entonces se forma un círculo vicioso, en donde la codicia engendra más codicia. Ya tiene más, y vuelve a engendrar más codicia hasta que los destruye.